categorías, vamos a ver esta que estábamos viendo acá, tablas del sistema, cargos y funciones, categorías. Esta es ¿era esta? No, no sé si era esta, ¿eh? Configuración, cargos y contratos, categorías, esta que está acá. Esta que está acá. Voy acá de nuevo. Configuración, cargos, contratos, categorías. Fíjense, esto es una VM simple, ¿sí? Porque es una VM sobre una única tabla. Tengo un controlador de interfaz y dos pantallas, ¿sí? ¿Por qué está dividido en dos pantallas? Porque en la primera me muestra un cuadro, ¿sí? Un listado de cosas, ¿sí? Que se precarga de la base de datos. El cuadro es el otro componente que yo les decía que se usa mucho, ¿sí? Donde, ¿qué se define? Si es exportable a Excel o no, si es exportable a PDF o no. Si yo saco esto de acá y le pongo guardar, acá hay unos iconitos, ¿sí? Automáticamente si ustedes hacen clic, el framework se encarga de todo lo que ven acá, descargártelo a Excel. Vos no tenés que programar nada. Entonces, si yo previsualizo de nuevo esto, estos iconitos desaparecen. Entonces, si a ustedes les dicen, che, hacemos una operación en la que se pueda descargar a Excel, directamente es un clic, no tienen que hacer más nada. Estoy viendo, Y acá sí. en la partecita de columnas. Me quiero matar, me quiero matar. La partecita de columnas, ustedes le indican, ¿sí? Cuáles son todos los datos que se van a recuperar de esa SQL, ¿sí? Lo útil para saber acá es que esto en particular, ¿sí? A ver, vamos a ir al código de eso, al controlador de interfaz, ¿sí? El que implementa toda la lógica de esta operación es este archivito, así que voy a ir a ese archivito, tabla del sistema, cargos, contratos y funciones, categorías, ¿sí? En la configuración de encuadro, generalmente, en la configuración de cualquier componente, todas las configuraciones se anteponen, se prefijan con la palabra conf-bajo-bajo, ¿sí? Son dos guiones bajos, ¿sí? En la configuración del componente es donde nosotros le pasamos los datos al componente, ¿sí? Porque luego, en el siguiente paso, que es la salida HTML, ese componente, si tiene datos, va a saber qué dibujar, y si no tiene datos, va a dibujar un mensaje que no tiene datos, ¿sí? En este caso, si yo tuviera esta cáscara, así, de esta operación, en la cual a la configuración de ese componente no le pasa absolutamente nada, todo lo que termina dibujando es esto. No hay datos cargados. ¿Sí? Este mensaje de acá se puede personalizar también, o sea, yo le puedo decir al cuadro este, set EOF mensaje, no sé quién fue el cráneo, le puso set enot file. No se encontraron categorías para mostrar, no sé. Entonces, si yo previsualizo de nuevo esa operación, se le pone el mensaje que yo quiero, ¿sí? La mayoría de las cosas que se pueden hacer por API, ¿sí? Por código, también están disponibles en el editor. Claro. ¿Sí? Ese mensajito, ¿sí? Si yo no le pongo nada, se muestra un mensaje predeterminado, y si no, yo le puedo poner cualquier cosa, en este que dice acá, mensaje vacío, guardar, previsualizo de nuevo la operación, y se le pone lo que yo quiero. ¿Está bien? O sea, la mayoría de las cosas, inclusive tocar las propiedades del componente y demás, se pueden hacer por API también. ¿Está bien? Bueno, una cosa importante para todo lo que tiene que ver con carga de componentes es la siguiente. Ya me olvidé que era lo que tenía acá. ¿Sí? Me voy a esta clasecita que es la de configuración y dice get categorías. Este es el método que recupera la información. Es una SQL que hace un select simple sobre la tabla de categorías, ¿sí? Si yo acá le pusiera, por ejemplo, en vez de sacar todos los campos, ¿sí? Le pusiera ID nada más, vamos a hacer así, y le pongo previsualizar, fíjate que no tengo o sea, salen un montón de registros, pero no aparece el dato, ¿sí? ¿Por qué no aparece el dato? Porque todo lo que yo ponga en un cuadro, ¿sí? Tiene que venir en la SQL, ¿sí?
En este caso, fíjate que se llama nombre, que es el campo nombre de la tabla de categorías, ¿sí? Si yo le pongo a categorías.nombre, le digo que devuelva, lo redefino al campo, ¿no? Acá, categoría nombre. Este campo, si yo lo copio y lo pego acá, ahí sí va a salir, ¿sí? Eso es importante saberlo, porque si no parece magia, ¿sí? Pero automáticamente, internamente, todo lo que hace es, mira la definición de los campos de la tabla, del cuadro, digamos, que yo definí, y agarra un set de datos que viene de la base de datos. El identificador, digamos, que yo le di a la columna, si coincide con alguno de los datos que vienen en la SQL, lo mete en ese lugar. ¿Está bien? Hace como tipo un array merge internamente, ¿sí? Si no viene nada, no muestra nada. ¿Está bien? Entonces, lo que les decía, esta operación tiene dos pantallas. Una pantalla selección y una pantalla edición. Ustedes me dicen, pero no se ve acá porque solamente vemos el cuadro, ¿sí? ¿Qué pasa? En las propiedades del controlador de interfaz, yo le digo que el tipo de navegación está definida por la subclase. ¿Qué significa que esté definida por la subclase? Que la navegación entre pantallas yo la voy a definir acá, ¿sí? Mediante eventos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo creados eventos acá, agregar, cancelar, eliminar y guardar, ¿sí? El único que se ve en esta pantalla, en la pantalla de selección, es el agregar, que es este que está acá. ¿Y cómo hago para que se vea solamente en esa pantalla? Porque, ¿qué pasa? Si yo hago agregar, del otro lado van a ver botones guardar y cancelar, digamos, ¿no? Esa definición se la di en el editor, ¿sí? El controlador de interfaz tiene una serie de eventos, ¿sí? Y en la parte de pantallas, o inclusive si me meto acá a editarlo desde el agregar acá yo le digo en qué pantalla va a aparecer ese evento, ¿sí? En qué pantalla se va a dibujar ese evento, ¿sí? Yo hasta ahora no tuve que programar nada. Lo mismo si me voy a pantalla. Yo tengo dos pantallas, pantalla selección y pantalla edición. ¿Sí? Pantalla selección y pantalla edición. Si hago clic en propiedades, acá son todos los eventos, se me muestran todos los eventos asociados que definí en esta pestaña, y le digo que en esta pantalla solamente dibujame el agregar. Y en la pantalla de edición, que es donde va a aparecer el formulario, dibujame el evento cancelar, el eliminar y el guardar. ¿Sí? Entonces de esa manera yo voy declarando cómo se va a ver la pantalla. Entonces, ahí sí, cuando tenga que dibujar el comportamiento, ¿sí? En el evento agregar le voy a decir, bueno, parate en la pantalla de edición. Cuando hagas clic en agregar, parate en la pantalla de edición. Entonces, en el siguiente pedido cuando el framework vaya y venga al servidor, va a atender este evento, ¿sí? Que va a disparar un cambio de pantalla a la pantalla de edición y va a dibujar todo lo que haya en la pantalla de edición, ¿sí? Y se va a olvidar de esto. ¿Está bien? Entonces, al pasar a la siguiente pantalla, aparece un formulario, que es lo que yo le definí en el editor, ¿sí? En la pantalla de edición le definí el campo formulario. ¿Sí? ¿Y ese campo formulario qué tiene? Bueno, tiene el nombre, todo lo que veíamos hoy, abreviatura, todas las propiedades que yo quiera que vayan dibujadas en este formulario, ¿sí? De nuevo, el guardar, cuando atienda el evento guardar, voy a hacer un sincronizar, voy a meter un mensajito de si se actualizó o no, y un evento cancelar, que lo que hace el cancelar es vuelve a la pantalla inicial, ¿sí? Ahora, ¿cómo se guarda? Fíjate que no hay SQL acá, digamos. ¿Cómo carajo se guardan esos datos? O sea, bueno, ahí es donde entra este componente, ¿sí? Que se llama datos tablas. ¿Sí? Si yo entro a las propiedades de este componente, acá le voy a decir, me indica de dónde saca la definición de esta tabla, ¿sí? En este caso de la fuente de datos sistemas, de un esquema cargos categorías, y acá le indico de qué tabla saca esa información. Yo le digo al framework cómo está definida, o sea, la estructura de esa tabla, ¿sí? En la base de datos. Entonces, el framework sabe que se tiene que conectar a esa tabla, ¿sí? Para guardar algo, y con qué campos, si es llave primaria, si algún campo es not null, etcétera, etcétera. Entonces, directamente, en la parte cuando se atiende el evento de modificación del formulario, a ese componente, ¿sí? Al de categorías, le paso datos. Llamo a un set y le paso todos los datos que
que están acá en el formulario. Y después le digo sincronizar. Y nada más, el framework se encarga automáticamente de abrir una transacción con la base de datos. Si era una actualización, crea un insert. Si era un update, crea una sentencia update. Yo no programé ninguna SQL e hice el alta, baja y modificación de un registro súper simple. ¿Sí? En eso también ayuda, esto también se usa mucho, lo que es el componente de datos tabla, ¿sí? Que es lo que me ayuda a abstraerme, digamos, de qué motor de base de datos estoy utilizando, ¿sí? Esto podría ser una tabla en MySQL, podría ser una tabla en Postgres, directamente el sincronizar sabiendo qué tipo de fuente de datos es, ¿sí? Porque en el caso de la fuente de datos, en las propiedades de la fuente de datos, yo le digo qué motor usar, ¿sí? Si va a usar PostgreSQL, el framework se encarga de armar la sentencia acorde al motor al que se está conectando, ¿sí? En este caso las soportadas son PostgreSQL, MySQL y no sé, Informix. El resto está ahí, no están demasiado pulidas las fuentes de datos, esas. Porque la que más se usa en el SIU es Postgre, digamos, entonces esta soportada es así, sin duda. Bueno, ¿alguna duda? Yo sé que me voy por las ramas porque No, está es un buenísimo, está montonazo para ver, buenísimo. pero... No, está buenísimo. No sé si, César, no sé vos cómo lo ves de empezar a meterle mano a nosotros de alguna manera, para tener preguntas, porque así va bárbaro, pero después cuando te sentás a hacerlo vos solo, ¿viste? Sí, no, ni hablar. Yo lo que hice mientras iba haciendo el video es me creé una tabla en pgadmin de productos, cualquiera, Sí. con una idea, un nombre, una descripción, un precio, y traté de empezar a hacer una VM con eso, para practicar. Sí, o sea, eso sería lo ideal, o sea, o una VM de personas, por ejemplo, también. Claro. Lo básico, por ejemplo, a ver, cuando son dos o tres datos, generalmente lo que se adopta es tener el listado y el formulario abajo, ¿sí? Es una VM simple. Ya cuando se va complicando, que necesitas dividirlo en dos pantallas, ahí cambia un poquito la cosa, pero la navegación entre pantallas solamente cambia. La lógica Por ahí es la misma. cuando tienen alguna tabla con una clave foránea con otra tabla, eso todavía yo no vi nada, cómo se hace. Claro, bueno, eso también estaría bueno, digamos. Ahí después les paso cómo cargar el proyecto de ejemplo que está ahí que viene con TOA. Porque ese tiene una VM de personas y juegos, o sea, a qué juegan las personas, en qué fechas, en qué horarios. Bien. Ese está bueno, digamos. Una consulta, ¿cómo es? El pgadmin de Postgres, Sí, sería como sí. Sí, eso te iba a Bien. decir, lo que vos consultabas hoy. Sí. Es lo más Perfecto. parecido a... Yo Lo más puedo crear las parecido. tablas desde afuera para después tenerlas a la vista acá adentro. Es lo que hay que hacer, sí. Bien, Eso. bien, Sí, sí. perfecto. Esto no te crea nada, digamos, no te crea tablas. Bien. Sé que hay otro framework en el que vos le pasás una definición, apretás un botoncito y te crea las tablas, pero este no. Este en realidad lee información de tablas ya previamente creadas. Bien. Listo. Entonces sí o sí Es muy tenés que parecido. crearlo afuera. Yo no lo había usado nunca, pero por lo que vi hasta ahora es bastante parecido a PHP. El menú por ahí está un poco distinto, pero es muy similar. El pgadmin. Sí. ¿Y cuál tienen? ¿El 4? Sí. Sí. El 4. Sí. Sí, es todo web. ¿Te lo bajaste y lo instalaste así de una, sin más nada? Sin nada. Sí, no te pide nada. No. De hecho, cuando instalás el Postgres ya te lo instala. Claro. Salvo que le hayas destildado no instalar pgadmin, te lo instala ya. Si No, no, te lo no. puedes bajar por afuera. El Si no, te lo puedes elefantito, bajar por fíjate, afuera. te debe haber creado el icono. Me voy a fijar. Y bueno, no sé si quieren ver alguna otra cosa más, si no, les comento así brevemente lo que avancé en... Dale, comentanos y así ya te liberamos también porque... Bueno, lo que hice fue primero charlar con las chicas, porque me parecía que... Primero hice un análisis de los datos de que se piden en los distintos llamados, ¿sí?
Entonces, vi que todo se podía meter en una sola tabla. Así Claro. es más fácil la gestión de todas esas cosas y demás. Y la de invitados y Peuso se piden exactamente los mismos Lo datos, mismo, salvo claro. alguna otra, creo que hay un campito de designación directa, bueno, que hay algo nuevo que querían implementar. Pero bueno, entonces les voy a mostrar cómo es la estructura de eso, que está acá en docentes. Bueno, todavía no se está usando, en realidad mañana justo teníamos una reunión para ver si eso lo pueden empezar a editar, digamos. Arranca con dos pantallas, ¿sí? O sea, en una tenemos un cuadro y un filtro, este componente que les decía yo, ¿sí? Se ve así, acá este componente filtro sirve para poder agregar cosas, ¿sí? O sea, criterios de búsqueda, ¿sí? Entonces, si yo quiero Claro. especificar la búsqueda, ¿sí? Fíjense que automáticamente este componente me va agregando cosas acá, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Criterios. Se pensó así de esta manera porque hay un sistemita que se llama Track, que se usa para gestión de proyectos y administración de proyectos, tiene un filtro muy similar, y quedó así, digamos. Entonces, acá, ¿cómo se lee esto? Se lee que cuando yo ponga filtrar acá, o buscar, me va a recuperar todos los llamados, ¿sí? De tipo concurso, que tengan un número en particular, que yo le voy a decir ahí, que sean de la facultad de LR y que esté publicado, ¿sí? O sea, es un I de todas estas cosas, ¿sí? Entonces, cuando vos poner filtrar, si le pedís cuáles son los criterios de búsqueda de este componente, de manera, en el código, digamos, si se lo pedís con un método, que se llama getSQLWhere, automáticamente el framework te arma el where para chantárselo al SQL, no tenés que hacer nada. ¿Sí? Obviamente también esto se define acá, también en el editor, digamos, se define acá. Yo le digo qué columnas van a participar y cuál es la SQL asociada a eso, entonces no tenés que programar nada prácticamente. Claro. Está re bueno. ¿Sí? Y bueno, si vos decís, bueno, no quiero el número, solamente mandame todos los concursos que estén publicados, le doy filtrar y automáticamente me da todos los datos. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tengo datos por ahí que no funcionan porque son de prueba, pero básicamente es el filtro y un listado de cosas, ¿no? Si yo le saco todo lo que tengo acá y pongo filtrar, me trae todo lo que hay en la base de datos. ¿Sí? Con la lupita entro a editar y ahí es donde se pone linda la cosa, porque todos estos controladores se pueden ir anidando en el código, ¿sí? Entonces, en este de acá, yo voy a tener una navegación, fíjate que en este de acá yo le dije que la navegación está definida por las subclases, es decir, que esta clasecita va a ser la encargada de hacer la navegación entre la pantalla de selección y la pantalla de edición. Pero una vez que me meto a la pantalla de edición, ya entra en juego este controlador. O sea, este controlador va a ser el que va a ser el encargado de navegar entre estas páginas, ¿sí? El control cuando paso de pantalla lo toma este controlador. Pero acá en este controlador le digo que el tab va a ser vertical. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando yo ponga agregar, o seleccione uno para ver, el tab vertical me lo pone así. ¿Sí? O sea, pantalla concurso, pantalla jurado y pantalla inscripto. Pantalla concurso, o sea, llamado, jurados, inscripto. ¿Sí? Si yo le pusiera acá tab horizontal, ¿sí? Me voy para atrás y vuelvo a entrar a esa operación, los tabs se ponen acá arriba. ¿Está bien? Correcto. Eso es algo que ya te da el framework también, ¿no? Entonces, nada, con JavaScript, ahí sí hay que programar algo, pero también programás en base a la API que te da todo, así que también es bastante simple. Dependiendo del tipo de llamado, se te habilitan campos o no para cargar, ¿sí? Entonces, si apretás Peuso, se te van a poner Peuso invitado, prácticamente los mismos campos, lo único que cambia es, en invitado se carga un expediente de GDO, en Peuso no. Claro. ¿Sí? Y en base a qué tipo si es tipo concurso, Peuso invitado, también con JavaScript y con Ajax, que también esto lo haces con el framework prácticamente, o sea, si bien tenés que programar, solamente programás criterios de búsqueda. En este caso, si pones invitado, solamente se pueden llamar a categorías invitado de profesor. Si pones concurso, ahí se carga otra lista distinta. Fíjate que cuando cambio
esa partecita medio que se prende y se apaga, digamos. Es porque se están recuperando datos vía Ajax, que también lo hace el framework internamente, y no tenés que programar nada, simplemente le definís que va a tener un parámetro distinto, que es esto que está acá, y listo, bueno, son todos los mismos datos que se piden hoy en día para concursos, para PEUS invitado, y esto se guarda en un solo lugar. Fíjense que tanto los concursos invitados no tienen jurados, o sea que si yo hago clic acá, esta pantalla se me desactiva, ¿sí? Solamente se pueden cargar jurados si el tipo es de concurso, ¿está bien? Si quiero pasar de pantalla acá, me dice que en realidad primero tengo que cargar todos estos datos que son obligatorios, etc. Eso es lo que tiene que ver con la carga de esto. Sí, decime. Una consulta, más que nada de curioso. ¿Cómo validás el campo expediente GDEVA, por ejemplo? Que tiene EX- No, eso tanto. es un código, no, eso es libre. Ellos pueden poner... Sí, lo que quieran. Sí, sí, sí. No le puse validar absolutamente nada porque esto es a modo informativo. En realidad ellos deberían ser los responsables Claro. de cargar, de copiar e ir a la página y copiar y pegar todo el código que les dio. Hay ciertas cosas, o sea, si bien se podría validar, sabiendo cómo es que se conforma eso, lo podría agregar. Claro, una Si yo sé que expresión esto, regular. claro, con una expresión regular o con lo que sea. Si yo sé que esto tiene, no sé, 3 partes, una vez que, por ahí no lo valido en JavaScript, sino me interesa más validarlo en PHP. Entonces cuando vaya a guardar en el código que valida, de hecho esto tiene un validar porque valida algunos datos, ahí sí validaría eso. Pero en principio hay algunos datos que por ahí es mejor no validarlos, sobre todo si es algo que por ahí que el día de mañana cambia porque no es un sistema nuestro. Claro. Por ahí te agregan un código interno de ellos y tenés que cambiar tu sistema también. Bueno, esto es lo que tiene que ver con una VM, que es bastante simple esto en realidad, porque... No, pero juntaste todo en un solo lugar, está buenísimo. Claro, ahí Está solamente buenísimo. gestionan todo en un solo lugar, el número se le va asignando según el tipo de concurso, o sea, fíjate que en este caso hay un número 2, pero uno es Peuso y el otro es concurso, porque me lo Claro. pidieron así, no sé por qué bien. Pero bueno, esta es la parte esta es... bueno, también implementé que si ellos quieren hacer un segundo llamado, por ejemplo, a invitado, directamente hacen una copia acá y automáticamente les genera otro número y un orden distinto, ¿sí? Porque cuando entran Genial. acá, por ejemplo, es el número 2 con el orden 1. Bueno, esto igual lo tengo que charlar con ellas mañana, pero la idea es que puedan hacerlo sin tener que volver a cargar todo de nuevo, ¿sí? Otra de las cosas que se puede implementar gracias al framework es la selección de cosas vía pop-ups, ¿sí? Claro. Por ejemplo, acá yo le digo que de la facultad de LR voy a elegir una carrera y una materia, pero solamente que me traiga carreras y materias que son de DLR, ¿sí? Eso está todo relacionado en el sistema, pero con este componente que está acá, se me abre un pop-up donde yo puedo prefiltrar, digamos. Acá me filtra todas las facultades de LR, que es lo que yo elegí en esta pantalla. Y le digo, bueno, no sé, cualquier carrera, le pongo buscar y ahí me aparecen todas las materias de ese plan, de esa carrera, de esa facultad. Entonces, elijo cualquiera, ¿sí? Y acá me dicen qué año es, y bueno, te permite, tratando de que la carga de esto sea con la menor Claro. la menor cantidad de errores posible, ¿sí? Bueno, eso es lo que tiene que ver con el llamado, digamos. Después está la parte de inscripción docente, ¿sí? Que eso se va a implementar en este sistemita, ¿sí? Y acá lo mismo. Por ahí un poco más orientado a la carga por parte del usuario, ¿sí? Que no es administrativo. Entonces directamente vos haces clic acá y te filtra acá abajo qué tipo de concurso es. Igual yo no lo vi, no lo validé todavía con las chicas, pero bueno. Claro, no, pero está buenísimo. Entonces vos elegís algún concurso, ¿sí? Le das siguiente, es tipo asistente, ¿no? Te va llevando por todas las pantallas. Entonces en la siguiente pantalla, vos acá validás el DLE. Bueno, en este caso puse, esto está codificado, digamos, me lo valida siempre, digamos, porque no hice todavía la conexión esa. Buscás el DLE, si aparece un registro, te aparece acá. Si le pusieras cualquier otra cosa, te va a decir que te crees uno, no te va a dejar avanzar. Entonces Claro. acá vos puedes continuar o modificar los datos. Si modificás Claro. los datos, te lleva a la página de modificación de DLE. ¿Sí? Claro.
Si no, si pones continuar con esos datos, te pregunta una serie de cosas, ¿sí? Que es lo que se pide según el concurso, los datos que se piden según el concurso. Ahí, bueno, yo le precargo un par de datos, ya los tenía precargados acá. ¿Sí? Y en el siguiente paso, ¿sí? Fíjense que el framework solo, al ser una navegación vertical y con anterior y siguiente, te va marcando en qué paso dónde estás, estás, digamos, claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, acá esto también se lo agregás el framework, te deja agregarlo, un mensaje de confirmación, ¿sí? Te dice asegúrese que los datos sean correctos, avanzás al último paso, que es la carga de documentación, y en este caso yo lo programé para que, como te pide siempre 5 o 6 cosas que en general son obligatorias, Sí. esto lo programé para que vos puedas cargar, por ejemplo, no sé, una constancia de Quill, a ver, tengo algún PDF por acá. Acá. ¿Sí? Adjuntar y ya te lo sube y te lo va marcando, digamos, con un iconito, que es lo que subiste, digamos. Si vos querés darle acá, también eso lo validás, te va a decir que falta subir documentación requerida, porque en realidad te pide que subas Todo uno eso. de cada de estas cosas. Está ¿Sí? muy Entonces, bueno, muy bueno. currículum vitae, y ahí subís otro archivito de estos, de adjuntar, hasta que te lo va marcando con una tilde, ¿sí? Lo que ya Después las chicas subiste. miran si eso que se subió es el currículum o es otro. O es claro, después, en realidad, esto de concursos, según lo que charlé con Alfredo con las chicas, hay una validación personal. O sea, antes se hacía una validación personal. Sí. O sea, vos subías toda esta documentación por acá, pero después tenías que ir con no sé qué. La administrativa de cada documento. sede a que valide la información. Vos tenías que Claro. dejar una copia de lo que Es- había subido. Una vez que confirmás subiste toda la documentación, se confirma la inscripción, te llega un mail, etcétera, etcétera. Y No, después genial. acá, en esta parte de acá, en la parte de docentes, en la parte de llamados, en la de gestión, digamos, creo que yo tenía uno en el que le había cargado algo. Esta acá, hay una partecita que es inscriptos, ¿sí? Donde te figuran todos los inscriptos confirmado, ¿no? Entonces, si haces clic acá, te muestra la misma información que cargó la persona, ¿sí? Cuando se inscribió, y acá hay un botoncito que te permite descargar en un zip toda la documentación de esa persona, ¿sí? Genial. Entonces, si te metes acá adentro en el zip ese, te aparece Buenísimo. bueno, toda la documentación que subió, ¿no? Y bueno, nada. No, está perfecto. Hasta ahí llegué, lo tengo que validar No, mañana con... está Pero buenísimo. bueno, esa es una operación, esa es una linda operación porque hay, o sea, tenés la primera pantalla, un listado de cosas para visualizar y elegir. Una vez que elegís, tenés 3 pantallas por las que podés ir pasando, digamos. Lo mismo que esta de datos personales, digamos. Esta de datos personales vos acá, por ejemplo, ponés... Se nos corta en un par de minutos, ¿eh? prefiltrás. Dale, ahí cortamos. No, Y acá tenés le digo también, en esta de datos personales, tenés todos los datos personales de la persona y aparte tenés un montón de otras pestañas donde en una vez los domicilios, en otra vez la foto del currículo, digamos, hay varias operaciones que son lindas, digamos, como para poder chupar. buenísimo, buenísimo. No, está bien, te deja hacer todo esto, che. Sí, no, o sea, y una vez que le agarrás la mano te das cuenta que vas rápido y bien, porque seguramente esto ahí no te deja cometer errores. o sea, sí, podés cometer algunos errores, pero ya tienen que ver con la administración del proyecto, ¿sí? Claro, Porque sí, como todo sí. esto está en una base de datos, si no seguís algunos pasitos que son muy fáciles de seguir en realidad, pero me he olvidado y se han olvidado los programadores, por ahí te creaste toda una operación, te olvidaste de hacer un paso previo y al regenerar la base de datos perdiste toda esa información. Claro. Pero bueno, eso más adelante cuando ya estén haciendo algo lo podemos ver sin problema. Maravilloso, maravilloso. Buenísimo. Che, bueno, nada, o sea, lo primero estaría bueno que se pongan con algo, con una operación básica de lo que quieran, digamos.
Y después sobre eso vamos teniendo dudas puntuales, como por ejemplo lo que comentaba hoy César, de las llaves foráneas, cómo Sí, registrar sí, 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 sí. información. Tener algo que uno le empieza a sumar cosas a lo que ya tenés y lo vas haciendo. Digamos, dos operaciones copadas para hacer, una es esa de productos, que tengan categorías de cosas, demás. Claro. También puede ser la de datos personales, que datos personales, el poder asociarle mails, varios mails, no sé, familiares, datos personales libros y de familiares. ¿Entendés? Entonces ahí libros de tenés autores también, de clásico. libros de autores también, sí. Buenísimo. Y sobre Buenísimo. eso podemos ir laburando. Bueno, Rodrigo, gracias por tu tiempo. Muy útil, Muchas al menos gracias. para No, de mí. nada, che. Nos estamos viendo, Sí. quedamos para el martes que viene. Dale, no hay problema. ¿Sí? Vamos Dale, viendo, pero en principio dale. hacemos así los martes y Igual en la semana, si ustedes quieren ir viendo cosas y demás, lo vamos nucleando por ahí por el grupito. bueno, pero digamos acá y si no hay podéis, problema. pinta una reunión antes, lo hacemos antes. Dale. Dale. Compañeros, un Genial. gusto. Que sigan Nos bien. vemos, che. Que anda bien. Nos Hasta vemos. Hasta luego. luego. Hasta luego.